Empezamos, estudiantes. Para terminar el ejercicio número 4, como ustedes han visto, lo primero, lo que hicimos en primer lugar fue separar términos semejantes. Separé todos los términos semejantes que tengan parte literal x, y a la 4, con los coeficientes 35 y 3. Luego separamos los que tenían parte literal x a la 4, y. Perfecto, profesor. Ahí los hemos separado. Y también hemos separado los que tenían parte literal x al cuadrado y y al cuadrado, ¿no? Entonces, hemos separado. Bien, y lo único que teníamos que haber hecho era sumar los coeficientes, o restarlos según corresponde. Por lo tanto, el resultado de esta parte sería la siguiente. Sería 38x y elevado a la 4, respetando la parte literal, más 12 x a la 4y. Bien, como tú ves, estamos respetando la parte literal. ¿Listo? Y finalmente, el último coeficiente sería 14x al cuadrado y al cuadrado. Bien, y por ahí algún compañero me dirá, profesor, ahora tengo que sumar 38 más 12 más 14. Algunos pueden tener esa pregunta. Y la respuesta es no. ¿Y saben por qué no? Es súper sencillo. Observen lo siguiente, porque estas tres partes literales, observen, esas tres partes literales ya no son semejantes, pues. Y cuando no son semejantes, ya no se puede resolver más. Porque solamente se puede reducir los términos que sean semejantes. Significa que el ejercicio termina ahí. ¿Vieron? Así es, Noelia, porque ya no se puede resolver más porque ya no son semejantes. Bien, chicos, esa era la solución de la número 4. Voy a explicar la número 5 y la número 6 también. Y con ello terminamos la clase. Vamos ahora sí a la número 5. Siguiente diapositiva. Bien, en el ejercicio 5 ya tengo una operación también en la cual tengo que buscar términos semejantes. Profesor, y eso es muy extenso, sí. Cuando sea la expresión muy extensa, y tú me puedes decir, profesor, no va a alcanzar ahí, hay otras formas de resolver, y te voy a mostrar cómo se hace, así que préstame mucha atención. Bien, entonces lo primero que tienes que hacer acá es lo siguiente. Observa bien, Primero buscar los términos que sean semejantes. A ver, profesor, busquemos, Vamos a ver, todos los que sean semejantes a x elevado a la 4, que tengan esa parte literal. Entonces acá tengo 64x a la 4, va 1, sigamos buscando. Profesor, acá está el segundo, menos 48x a la 4. Vayan marcando conmigo, vayan trabajando conmigo. Y el tercero, miren, acá está, más x elevado a la 4. Profesor, un momentito, pero ese x elevado a la 4 no tiene coeficiente. Cuando no tiene coeficiente, ¿tú qué vas a escribir ahí? 1. Ahí vas a escribir 1. Más un x a la 4. Entonces, ahí vas separando todo esto. Y lo que hago a continuación, miren cómo se trabaja. Yo lo puedo trabajar de esta manera. Observen. Puedo primero separar esos coeficientes del x elevado a la 4. ¿Se dan cuenta? Lo separé para después calcularlo. Y como te vas a dar cuenta, no trabajé como los otros ejercicios. ¿Por qué? Porque es bien extenso. Ahora busquemos los otros coeficientes, los que tienen x elevado a la 3. Profesora, acá está menos 18x a la 3. Acá está menos 13x elevado a la 3. Y profesor, acá está menos x elevado a la 3. Y miren, yo he utilizado un color diferente, Profesor, pero este menos x elevado a la 3 no tiene coeficiente. Cuando no tiene coeficiente, ¿qué número debes escribir?
Ah, profesor, debo escribir el número 1 también. Así es. Y lo que hago a continuación, aparte, miren la resolución, voy a escribir esos coeficientes. Y todos ellos acompañados de x elevado a la 3. ¿Se están dando cuenta? Así es, Gabriel. Bien, profesor. Entonces, miren, ya voy separando. Y te das cuenta, no lo estoy colocando uno al costado del otro, sino lo voy separando y voy trabajando por partes. Y ahora, finalmente, separo el siguiente. Profesor, el siguiente sería los que tienen x elevado a la 2. Ajá, acá tengo más 15, o simplemente 15x elevado a la 2. Acá tengo menos 21x elevado a la 2. Y profesor, acá tengo menos x elevado a la 2. Profesor, ¿y si no tiene coeficiente? ¿Cuál sería el coeficiente ahí? Bien, ahí el coeficiente cuando no hay, se entiende que es 1. Así es, Alexio. Muy bien. Listo, profesor. ¿Y qué haces a continuación? Lo que haces a continuación es separar esos coeficientes que tienen x elevado a la 2. Y lo vamos ordenando de la siguiente manera. ¿Sí? Los ordenamos. Bien, separamos todos los coeficientes y ordenamos con x elevado a la 2. Bien, estudiantes, y lo que viene a continuación simplemente es el cálculo. Ahí resolvemos ahora para el x elevado a la 4. 64 menos 48, que es 16, y sumado con 1 nos da ¿cuánto? 17. Y ahí tendríamos 17x elevado a la 4. ¿Te das cuenta? Ya tengo efectuado los primeros términos semejantes a x elevado a la 4. Luego en la segunda, acá sí tienes que tener mucho cuidado, porque acá se trabaja con signos. A ver si recuerdas un poquito, profesor. Vamos a recordar. A ver, voy a trabajarlo así para que tú lo puedas entender. Tengo menos 18 y tengo que resolverlo con menos 13. Profesor, ¿ahí que van? Van signos iguales. Así es. Y cuando tienes signos iguales, ¿qué se hace con los números? Signos iguales se suman las cantidades. Entonces ahí tendríamos 31. Y como ambos tienen el mismo signo, se escribe el signo negativo, menos 31. Signos iguales se suman las cantidades y escribe el signo. Ahora bajamos el menos 1. Mira, ahí está el menos 1. Y ahora te voy a preguntar, ¿cómo son los signos? Profesor, los signos siguen siendo iguales. Signos iguales se suman las cantidades. En este caso, ¿cuánto sería? 32. Y como ambos números son negativos, entonces el resultado sería menos 32 y colocas la parte literal. Menos 32x elevado al 4. ¿Vieron? Este cálculo se puede hacer aparte. ¿Sí? O lo puedes trabajar también ahí mismo, ¿no? Para que no te equivoques. Y finalmente, vamos a trabajar los coeficientes que tienen el x elevado a la 2. Veamos ahora cómo se hace. Bien, en primer lugar, lo que tienes que hacer es trabajar las dos primeras expresiones. Veamos. Resolvemos 15 menos 21. Profesor, una preguntita, pero 15 no tiene signo. Como el 15 no tiene signo, hay que tener el signo positivo. Bien, profesor. Pero usted nos explicó que cuando tengo signos diferentes, ¿qué se hace con signos diferentes? Se restan las cantidades. Muy bien, ahí quedaría el número 6 en la diferencia. Pero se escribe el signo de la mayor cantidad. ¿Quién tiene más mayor cantidad? ¿15 o 21? 21, profesor, que tiene signo negativo. Que sería menos 6. ¿Te das cuenta? Y bajo el menos 1. Y ahora, profesor, otra vez. Ahí veo signos iguales. Y cuando te veas signos iguales, ¿qué se hace con las cantidades? Se tienen que sumar las cantidades y tendría 7. Pero como ambos son negativos, ahí tendríamos como resultado final menos 7x al cuadrado. Bien, y de esta manera, mira, haciéndolo así separado, podemos ordenarlo mejor, visualmente, ¿ah?
Visualmente se ordena mejor. Pero para dar la respuesta que tengo que hacer con estas tres expresiones que he calculado, al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unirlas, ¿no? Para formar un polinomio. Y recuerda que un polinomio es una expresión que tiene varios términos. Entonces tendríamos que unir y nuestra respuesta final sería la siguiente. 17x elevado a la 4 menos 32x elevado al cubo menos 7x elevado al cuadrado. Y así se resuelve el ejercicio número 5. ¿Vieron? Es una forma también de resolver, ¿no? Trabajarlo así con partes. Bien. Ah, así es, Cristian Ochoa. Ah, por eso es que acá hay que tener en cuenta que el signo, los signos es lo que marca la diferencia, porque no todos pueden salir positivos, como en los primeros ejemplos, ¿no? Algunos, al resolver algunos coeficientes, el resultado puede salir negativo. Y es lo que tú has venido trabajando en el primer semestre. Entonces, eso que aprendimos en el primer semestre se aplica en la número 6. Sí, sí. ¿Cómo estás, Mateo? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí nomás termina el resultado, o de ahí, ahí nomás termina el resultado, o sea, O se puede tipo, seguir resolviendo, ¿no? Tu pregunta es ajá, esa, ¿no? Bien, te ajá, voy a explicar. Observa, Mateo. ¿Por qué el ejercicio termina ahí? Y la respuesta la voy a mencionar ahora. Y debes estar muy atento, por favor. Porque al momento de observar estos tres términos, mira el primer término que tiene al 17 como coeficiente. ¿Cuál es su parte literal? Es x a la 4. Mira el segundo término que tiene coeficiente menos 32. ¿Quién es la parte literal? X elevado al cubo. ¿Te das cuenta? Y mira, ¿quién es la parte literal en el tercero? En el tercer término. X elevado al cuadrado. Y la pregunta es, Mateo, ¿son términos semejantes? No, no. no, Ya no son semejantes. Al ya no ser semejantes, ya no puedes sumarlos ni restarlos. Es por eso que ahí termina el ejercicio. ¿Te diste cuenta? Ya no se puede resolver porque esos tres términos ya no son semejantes. Ajá, una pregunta que me hace Juliana. Profesor, en el primer término que es 17x a la 4, ¿no debería ir un signo? Profesor, debería haber un signo, me dice Juliana. Bien, la respuesta es que sí puedes colocar de repente un signo. Observa el primer término que tiene x a la 4. El 64 no tiene signo. ¿Y qué hemos dicho nosotros cuando un número no tiene signo? ¿Qué signo debes colocar? Positivo. Pero no es necesario colocar el positivo. Se sobreentiende que ya es positivo. Por lo tanto, el resultado podría decirse que podría ser más 17. ¿Es necesario colocar más 17? No, no. Porque en este primer término se sobreentiende que ya es positivo. Es decir, que en tu respuesta al inicio, tú puedes colocar positivo, como también no lo puedes colocar. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que este 17, al no tener signo, es positivo. Se sobreentiende. Lo que sí debes tener cuidado siempre son con los negativos. Profesor, si el segundo salía 32, cuando lo voy a unir, acá tendría que colocar más 32, ahí sí. ¿Por qué? Porque es el segundo término. Solamente el criterio del signo va para el primer término, ¿no? Cuando no tiene signo se entiende que es positivo. Entonces ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, 17x a la 4, como es el primer término que voy a escribir, se sobreentiende que es positivo. Bien. Ahora sí, a ver, ¿qué me pregunta yo? Nicole Bejar. En un instante, termino las 6 para que puedan ustedes, y retrocedo a la número 4. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar entonces con la número 6. Bien, estudiantes. En el ejercicio número 6 me dice, se sabe que los términos son semejantes. Ah,
Un momentito, profesor. Acá ya me están diciendo que los términos, ¿cómo son? Son semejantes. Muy bien. Eso significa que deben tener la misma parte literal. No te olvides, términos semejantes, la misma parte literal. Y los términos son, mira el primer término, b más 3 es el coeficiente, x elevado a la 2a, y elevado a la 13. Todo esto es el primer término. ¿Bien? El segundo término tiene coeficiente 3a menos 2 y tiene parte literal x elevado a la 12 y elevado a la 2b menos 1. Y me dice que estos dos términos son semejantes. Bien. ¿Y qué me pide el ejercicio? Me pide calcular la suma de sus coeficientes. Ah, profesor, la suma de los coeficientes. Veamos cómo se resuelve ello, ¿ah? A estar atentos, ¿ah? A estar atentos. Bien. Entonces, lo primero me dice que esos dos términos, ¿cómo deben ser? Semejantes. Veamos. ¿Quiénes son los dos términos? Ahí los tenemos. Estos son los dos términos. Esos dos términos deben ser semejantes. Muy bien, profesor. Hasta ahí estamos de acuerdo con la definición. Pero, ¿cuándo dos términos son semejantes? Cuando la parte literal en ambos deben ser iguales. Cuando la parte literal deben ser iguales. Profesor, términos semejantes tienen que tener la misma parte literal. Pero, profesor, ambos tienen X. Así es, ambos tienen X. Pero para que sean semejantes, los exponentes de X, y ahora sí, observa los colores, los exponentes de X, ¿cómo tendrían que ser? Tendrían que ser iguales. Eso significa que 2A, ¿a qué tendría que ser igual? Ajá, tendría que ser igual a 12. Para que sean semejantes, esos exponentes de X deben ser iguales. Entonces, profesor, tendría una primera relación. ¿Cuál sería la relación que teníamos para empezar? Yo diría que 2A tendría que ser igual a 12. Para que la variable X tenga los mismos exponentes. Y profesor, ¿y cómo sería para la variable Y? Observa, el exponente Y, ¿quién es en este caso? En este caso es 13. ¿Y cómo es el exponente del otro Y? Profesor, en este caso el exponente viene a ser 2B menos 1. Profesor, entonces, para que estos términos sean semejantes, ¿cómo deben ser los exponentes de Y? Los exponentes de Y tienen que ser iguales. Entonces, ahí yo digo lo siguiente, que 2B menos 1, ¿a qué debe ser igual? A 3. Si esa igualdad se cumple, los términos son semejantes, no te olvides. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Viene lo más sencillito, resolver la ecuación. El 2 que multiplica al A, ¿cómo pasa al otro miembro? Bien, pasa a dividir. Entonces tendríamos que A debe ser igual a 12 dividido entre 2. Y al dividir 12 entre 2, ¿cuánto vale A? Vale 6, pues. Ya tengo el valor de A. Y ahora también resuelvo la otra ecuación. El 1 que está restando al 2B, ¿cómo pasa al otro miembro? Si acá restas al otro miembro de la igualdad, ¿cómo pasa? Vas a sumar, aplicando la transposición de términos. Entonces diré que 2B debe ser igual a 13 más 1. ¿Y 13 más 1 cuánto es? 14. Y el 2 que multiplica al B, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Bien, entonces el valor de B quedará igual a 14 entre 2. Y al dividir 14 entre 2, ¿cuánto vale nuestro número B? ¿Cuánto vale el valor? ¿Cuál es el valor de B? En este caso, 7. 7. Muy bien. Y miren, si A vale 6 y B toma el valor de 7, entonces estos dos términos, ¿cómo son? Semejantes. Ahí está. Muy bien, niñitos, para empezar, ya encontramos A y B. Profesor, ahí se acaba el ejercicio. Un momentito.
¿Qué te pidieron calcular? Te pidieron calcular la suma de sus coeficientes. Ah, profesor, un momentito, ese ya está más difícil. Pero veamos, ¿ah? Observa, solamente observa, por favor, y presta mucha atención. Mira el color verdecito, ¿ah? Mira el color verdecito. Ahí están los dos términos al inicio, ¿sí o no? ¿Sabes quiénes son los coeficientes? El coeficiente del primer término viene a ser el valor que está dentro del paréntesis. Observa, mira el monitor A. Ah, profesor, ese sería el primer coeficiente. Y el otro coeficiente sería el valor que está en el otro paréntesis. Ah, a ver, profesor, a ver un momentito. Significa que el primer coeficiente tiene que ser b más 3 y el segundo coeficiente tiene que ser 3a menos 2. ¿Y eso tengo que encontrar, profesor? ¿Ahora tengo que calcular ello? Sí, ahora tienes que calcularlo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es encontrar cuál es el valor de cada coeficiente. Bien, veamos. El primer coeficiente, ¿quién me dijeron que era? Era b más 3, ¿sí o no? Y yo te hago una pregunta. ¿Y cuánto vale b? Profesor, ahí está. Lo encontramos al inicio. B toma el valor de 7. Entonces, este coeficiente se transforma así. Como b toma el valor de 7, nuestra expresión quedará de la siguiente manera. B más 3. ¿Y cuánto es b más 3? Profesor, b más 3 es igual a... ¿Verdad? ¿Cuánto es? 10, profesor. ¿Por qué? Porque b toma el valor de 7. ¿Viste? Entonces, este primer coeficiente toma el valor de 10. Y profesor, ¿y el segundo coeficiente que es 3a menos 2? ¿Qué valor tomará? Muy bien, veamos qué valor toma. El segundo coeficiente es 3a menos 2. ¿Pero cuánto vale a? Profesor, lo encontramos hace un instante. A toma el valor de 6. Por lo tanto, si quiero encontrar 3a menos 2, sería simplemente reemplazando en vez del a, voy a colocar el número 6. Entonces la expresión quedará así. 3 por 6 menos 2. Y tú sabes que 3 por 6 es 18. Y 18 restado con 2, ¿cuánto se tiene? Súper sencillo, profesor. El resultado es 16. Significa que el segundo coeficiente era 16. Entonces ya tengo los coeficientes. Uno de ellos es 10 y el otro es 16. ¿Y qué me pide el ejercicio? Al final, calcula la suma de los coeficientes. Ah, profesor, entonces ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar 10 más 16. ¿Y eso a qué es igual? Así es. Todo ello es igual a 26. Y entonces, el resultado final, lo que me pidieron calcular fue este valor, la suma. Y en este caso, la suma viene a ser ¿cuánto? 26. Y ahí se termina el ejercicio número